Desde Paraíso, para todo el mundo, Crónicas, un programa muy diferente. Hoy con grandes invitados y gran tema. La niña Soleila, la niña Emma, Silvia Quiroz, que sin ella no hay el programa, mi amigo Fersh. Buenas tardes. Y mi amigo Macho Soto. Don Gilbert Soto, herediano, pero ahí Perdón, ok. Pues el tema de hoy es de regreso a clases y con grandes invitadas, en este caso la niña Soleila Solano, la niña Emma. Entonces queremos que se presente y que nos empiece a explicar esos bellos inicios desde cuando sus padres hasta cuando empezó a trabajar, los primeros inicios en sus labores de la educación, de la formación. Esta es una vida muy larga. Imagínense ustedes que la niñez fue un poquito muy dura. Papá trabajaba al campo, allá en un lugar que se llamaba Consumidero. Tal vez todos lo conocen como Toño Peroles. Muy importante y con mucho amor. Yo en tiempo quise cambiarme el apellido Solano por Peroles. Qué linda. Suena bonito. Muy bonito, son muy lindas. Sí, Con orgullo. sí, con mucho orgullo. Sí. Claro. Porque mi papá, después de que él se enfermó, fue y estuvo 6 años en el Sanatorio Durán. Pueden ustedes imaginarse la pobreza de mi madre, trabajar y trabajar y trabajar, para podernos ver a Wilber y a mí, que éramos los dos únicos que estábamos con ella. Sole, perdón, tu mamá, bueno, yo le digo abuela por Mauricio, Sí. para que digas los nombres y apellidos. Mi mamá, de nombre Salvadora Ramírez Pizarro. Salvadora. Salvadora. Para mí nuevo. Y mi papá, Antonio Emérito Solano Astur. Esos fueron los dos progenitores de esta persona que está aquí con ustedes, con el nombre de Soleila Solano, que todo el mundo me conoce. Mamá trabajó muy duro. Mamá fue una persona que trabajó lavando ajeno, cosiendo ajeno, para podernos ver a Wilber y a mí, porque no tuvimos quien nos ayudara hasta que mi tío, que también se llama Antonio Ramírez, dijo: no, Bora, yo voy a ver, ayudarte. Y le dio una libreta para que sacáramos fiado, el comestible donde Florentino Martínez. No. Florentino Quiroz, En esquina. tenía la pulpería en la esquina. Florentino, Ajá. sí. Quiroz, sí. Y mi tío reconocía los gastos de mamá, pero siempre mamá necesitaba seguir trabajando. Claro. Entonces mamá lavaba ajeno, aplanchaba ajeno en las noches. 24/7. Exactamente. Así, pues nos criamos los 6 años que papá estuvo internado en el Sanatorio Durán. Cuando él vino, fue un poco diferente. Había aprendido a trabajar en maderas, entonces él se dedicó a hacer marcos para los títulos que le llegaban y las fotografías que le llegaban, ¿verdad? El doctor Solano, cuando a veces nos vemos y yo paso, adiós, que vea los marcos que tiene él, que papá se los hizo en algunos. Aún todavía prevalece. Entonces, puña, uno se siente muy orgulloso. Claro. Claro. No es para menos. Pero no alcanzaba. Entonces empezó a hacer rifas. Entonces las rifas eran de cantidad de dinero y una sola era de peroles. De Peroles.
Sí, porque a las ollas normalmente Sí, les decían sí, peroles. Pero Era un niño, peroles. ¿verdad? eran grandes y iban haciéndose pequeñas hasta llegar a la más pequeña. Sí, era como una pirámide. ¿Era? Sí. Sí. Entonces a eso se debe que a mi papá y a nosotros nos digan Peroles. Pero Mauricio es muy orgulloso Sí. de Peroles. soy consciente de Y eso. a él le pueden decir Peroles y él no se ofende. Un poquito quisquilloso, Wilber, mi hermano. Sí. Ah, Bueno, y Alma Luz. ¿Estudiaste? Pero no- ¿Y cómo estudiaste? Fue muy fácil. Fue muy duro el tiempo que yo estuve en el colegio, que Sí. tal vez usted se da cuenta. Todas las vacaciones iba a coger café. Tenía que ir a coger café. En el San Luis. Ajá. Estuvo En el San Luis. en el San Ajá, Luis, sí, estuve en el sí. San Luis. Y gracias a Dios en el San Luis, pues pude desenvolverme, Ujú. llamemos así la palabra, bien sí, sí. en todo. Y fui muy querida en el San Luis por los compañeros, aún más todavía, ¿verdad? Sí. Ujú. Y fuimos compañeras en el colegio. Fuimos compañeras en En el el colegio. colegio. Y a mí me consta, sí, pues que Soledad, para ganarse sus uniformes y sus libros y todo, en vacaciones tenía que Ir a coger café. Ir a- coger café. ir a porque las si no- Olimpiadas. pero también, como dice ella, como era tan querida y tenía buenas amigas y buenas personas que también siempre la apoyaron, ¿verdad? Sí. Soledad, como Era era de popular, los- era los- popular. la Sanabria, ¿verdad? Que ellas- Tuvimos compañeras desde primero, no sé si Emma estuvo en primero, No, en primero no, porque a mí me pusieron con otro grupo. Pero bueno, del segundo hasta que salimos. Sí, así fue. Tuve una compañera que era sobrina de Monseñor Sanabria y entonces vivía a los 100 metros del colegio. Y ella es muy humilde, muy humilde. Ahora pues tiene un problema de Alzheimer muy fuerte. Y ella me dijo, Sol, vamos para que mamá te conozca. Y era una señora bellísima para mí. Y ella me dijo, Soleila, pero ¿qué te pasa? Yo a veces no almorzaba. Ajá. Me iba a la iglesia y Sí. no almorzaba. O venía a Los Ángeles y no almorzaba. Entonces me dice, no, de ahora en adelante usted va a almorzar con nosotros. Y ahí en esa mesa, a la par de Zenón Sanabria, Ah, lo conocí. tal vez lo conocieron porque vio muchos niños, ¿verdad? Y muy enfermos al final. Ahí almorzaba con ellos. Tanto podía servirme como ellos, yo me servía. Era una más usted. Era una mamá sustituta Sí, sí. en el colegio. Cuando me faltaba algo, y yo no decía nada, pero Adriana se daba cuenta, ella decía, Sole no puede. Pero sin embargo, papá, ya en ese tiempo, ya los perules Ya y estaban las dando. rifas le ayudaban un poquito más. Exactamente, ¿verdad? sí, sí, sí. Y esa fue una de las ventajas que tuve yo tan grandes. Y yo tuve compañeras como Emma, que en ciertos momentos me ayudaron. Una compañera América me ayudó también económicamente. Sole, que en ese tiempo 50 céntimos valían, Era un montón. 25 céntimos valían. Era un montón. Era un montón. Pero vale más la voluntad. Exactamente, la voluntad. Y yo les agradezco mucho y yo siempre se los digo a ellas, ¿verdad? Porque siempre nos reunimos 4 compañeras y yo se los digo, Dios me ha dado mucho. Sí, la verdad, sí. Y Pero tengo que también agradecerle. la bandida era muy inteligente o es muy inteligente, entonces tenía muy buenas calificaciones, jugaba voleibol y era muy buena. Ah, para qué el cara, lo sabía, ¿ves? Son cosas de Sole. Era famosa, la famosa Sole, claro, aún en el colegio. Ah, qué interesante. Sí, era muy buena. Entonces, sí, las compañeras, de verdad, pues tuvimos un grupo muy bonito. La mayoría de las compañeras eran cariñosas Y no viera, ¿no? Bueno, yo ahí no sé, mejor ni digo. Se queda muy calladita, ¿verdad?
Se fue, se transportó. Sí, sí, pero qué bueno, muy bueno. Bueno, Interesantísimo. quedemos ahí y vamos y volvemos a llegar, ya que llegamos ahí. Vamos con la niña Emma Rosa Quiroz. Bueno, yo me llamo Emma Rosa Quiroz Bonilla. Mi mamá, Angelina Bonilla Leandro. Y mi papá, Adilio Quiroz Navarro. Entonces, mi papá era hijo de Yoyo, como le decíamos, don Eulogio Quiroz, y él realmente, pues yo no tuve una infancia así como la de Solo tan limitada, sino que más bien, pues nosotros vivimos bastante bien, porque mi papá siempre trabajó en los negocios que tenía mi abuelo, Yoyo, y él no permitía ni que anduviéramos descalzos, ni que nos faltara nada. Fue un abuelo ejemplar, con todos. Y entonces, pues vivimos bastante bien. Yo no me quedaba en el colegio a almorzar. Las compañeras, muchas de aquí de Paraíso, no podían venir a almorzar a la casa porque tenían que pagar otro pasaje, ¿verdad? Tenían que pagar ir y regreso, más dinero era. Sí, entonces, yo sí tenía la oportunidad de venir a almorzar a la casa y llevamos un tiempo bonito. Y mi hermano manejaba una buseta, el papá de Silvia, hermano. Sí. Y entonces, a veces cuando era ya la hora de salir, mi papá me tenía una cuota fija para los pasajes, con algo que me sobrara como para golosinillas o alguna cosa. Pero yo, como decían los chiquillos, pastoreaba mucho cuando iba a salir mi hermano en la buseta, Claro. porque entonces yo no pagaba, me ganaba ese pasaje del día, ¿verdad? Sí, Y yo me claro. colaba. Sí, nunca te colaste conmigo, Sí, sí, entonces sí. ahí estábamos bien. Resulta que tuve una realmente bien infancia pues bonita y con todo lo necesario, Lo necesario, nunca nos sí. faltó nada, Sí. no de lujos tampoco, pero sí Normal. vivimos muy bien, normal. Sí. Y ahí pasamos, mi papá era siempre una persona bastante callada, él trabajó siempre con mi abuelo y era muy buena gente, pero cuando se enojaba sí era bien bravo, pero en general siempre fue muy buena gente. Pero la que nos traía a Mecate Corto era mi mamá. Esa era Ella la sí. que nos Sí. jalaba el mecate, porque ella sí era brava, Sí. pero pienso yo que se compensaban, porque mi papá más bien era muy chineador, en cambio mami nos traía, Sí. como Sí, a dicen, Mecate Corto, sí. a Mecate Corto. Así Pero es, fue bravo, un tiempo muy bonito, con compañeras muy buenas. Pero yo nunca pude jugar voleibol como esta mujer, porque yo era muy mala en voleibol. Sí, sí, sí. Y además, no era que me costaba tanto el colegio, yo pues, sacaba buenas notas, pero matemática me llevaba de moño en pirucho. Ajá. Nunca pude ser buena en matemática, Sí, y sí. todavía Roger a veces me molesta cuando tengo que hacer alguna cuenta o algo. Dice, vos no fuiste al kinder, ¿o no? Esa es la buena, esa es la buena. Sí, me molesta, porque nunca. Y entonces, ¿quién nos ayudaba en matemática? Sole. Doña Sole. La Y Sole. nos reuníamos a estudiar. A veces también nos ayudaba Edgar Solano, el llamado Chulis. Ajá. Ajá. Él era muy bueno en matemática también. Matemática, sí. Y entonces con eso teníamos, pero realmente entonces ahí fue, ya mi época de colegio fue muy bonita, nos acomodamos bien, había muchos paseos y Sole no hacía lo que yo hacía porque yo era muy bailarina. Y en el colegio ya en quinto, cuarto y quinto había muchos bailes, muchas pachanguillas entre compañeros, pero Sole nunca se quedaba a esas pachangas. No. En cambio yo sí. Usted sí. A mí Por las... eso fue candidata. seguro. Por ahí Emma viene, era, por ahí viene, sí, por ahí sí, viene. No es lanzable, no es Sí, y Claro. mis compañeras eran muy buenas para que yo no tuviera, porque los bailes los hacían después de salir de clases, y para que yo no tuviera que ir con uniforme,
Entonces yo me llevaba la ropa y alguna compañera me permitía ir a la casa, a la salida, íbamos, sí, me cambiaba y vamos a bailar después. En cambio Sole no se me sale en eso, fue muy buena. Y además eso de los novios, ni digas, porque aquí sí fue. No, yo estaba por preguntarle. Emma tiene fama de noviera. Novios así como de mucho tiempo, ¿eh? No. De copos y de que me enojaba y que llegaba uno y se iba el otro y en ese cuento, ¿verdad? Por ahí hubo uno que otro que duraron un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy. La voy a interrumpir un momento. Pero es que usted era bien linda. Pues no ves. No, es que yo me acuerdo pequeño, ¿verdad? Yo vivía ahí por donde Pequeño, oiga. ¿verdad? Y ella era, de verdad. Bueno, dicen, ¿verdad? No, yo lo digo. Lo dicen las fotos también. Lo que siempre me han Y esa foto no tenía y que Photoshop. todavía, viera que a veces los ojos, sí. Sí, los porque ojos. todavía me dicen que Sí, qué claro. color de ojos más bonito, ¿verdad? Sí. Y es Sí, un pero color que a veces princesita. cambia, a veces es medio amarillento, a veces Sí, es más verde, a veces más Depende del humor, depende del humor. Depende, exactamente. Pues ahí Pero sí. llegamos ya, cuando salimos del colegio, sí, ya nos separamos, Sole se fue a trabajar y yo seguí estudiando en la universidad para maestra. Y Sole no fue a. Usted no ¿La fue. universidad no? Ajá. No. En ese tiempo daban la oportunidad de que trabajaran saliendo de quinto año y que siguieran en el instituto, ¿era cómo se llamaba? Se Sole? llamaba el Instituto Profesional del Magisterio. Ah, ok. Y llevaban Instituto de en Formación vacaciones, Profesional del era, Magisterio. ¿verdad? Se lleva, Vacaciones. como la UNED, en vacaciones teníamos que ir a clases. Y durante el periodo de trabajo hacíamos tareas porque nos mandaban tareas y había que devolverlas al ministerio. Al ministerio. Sí. Entonces fuimos graduadas con el ministerio. Hay mucha gente que no conoce ya ese sistema de trabajo que llevaron muchos maestros. Ajá, sí. Claro. Y usted sí fue a la, perdón, Sole, a la UCR. Yo fui a la Universidad de Costa Ajá. Rica. En la universidad, educación se hacía en 2 años. Y también había que llevar el año de, ¿cómo se llamaba? El año que De se hacía- de posgraduado. inicio. Era un año de inicio de Sí, generales. Ajá. De ahí- Sí, generales. Ajá. del año de generales, pero daban la oportunidad de que una hiciera el año de generales junto con el primer año de educación. Entonces uno iba en la mañana a educación y en la tarde iba a los llevar generales. las generales. Entonces yo lo hice así y claro, costó un poquito más porque había que ir todo el día y era más pesado, pero aún así salí adelante y lo hice en 2 años, entonces nada más 2 años y ya en 2 años me gradué de maestra por la Universidad de Costa Rica. Sí, yo no fui a Heredia, la mayoría, muchos ¿verdad? maestros Era iban normal. era la normal de Heredia, pero yo me gradué fue en la de Costa Rica. Y Sole empezó a trabajar ya en zona rural. Sí, Sí. Contanos como ya empezaste allá en Nebraska. Contanos la bella anécdota, preciosa anécdota. Pero primero voy a contarles algo. Claro. Están todos. No, ese programa de ustedes. Muy claro. Para coger café Sí. había que andar uno detrás de los dueños de los cafetales para que le dieran cogida. Porque no era a cualquiera que le daban cogida. Sí, sí. Entonces, Florentino Martínez, no, Quiroz. Quiroz. tenía una zona muy bonita en Loaiza. Entonces había que ir hasta Loaiza. No el Loaiza de ahora, sino el Loaiza Loaiza que de está en la antes de que la represa. trasladaran. La que está en la represa. Sí, ya. porque yo pienso que él perdió toda esa finca. Sí, pero toda era la normal. finca. Sí, Ajá. Todo eso quedó sí, ahí. Sí, entonces había que ir hasta allá, pero a pie, Ujú. desde Paraíso hasta Loaiza. Parando por el apagón. Pasando por el apagón. Y cuando ya él compró un carrito, un pick-up, nos llevaba en el carrito.
pero había que esperarse en el alto. Él esperaba en el alto que uno bajara a pie por si se topaba un carro, porque él era muy seguro, pero ese era el sistema, ¿verdad? Entonces íbamos hasta el oeste, cogíamos donde él, cogíamos donde los Irola, íbamos donde Tony Irola, donde Chico Irola y Juan donde Irola. Juan y Chalo. y Chalo. Juan no, Juan nunca, como que yo nunca, No. Ahí no comiste. ahí pedí trabajo, pero Chalo sí, Chalo nos daba y era un hombre muy completo, muy especial. Le decía yo, Chalo, porque nos prestaban canasto y nos daban sacos para la comida. Entonces, Chalo, aquel canasto. Y con aquella belleza que tenía de caminar, tal vez lo Sí. conocieron ustedes. Sí, yo sí lo conocí. Él iba, cogía el canasto y me Sí. lo tiraba. Así Y yo no tenía Entonces canasto. cogías canasto. Tenía la compu, ya sé. Yo tenía el ojo al canasto, Sí, ¿verdad? sí. Eso sí, usábamos un fajón que lo traíamos nosotros hechos de la casa. Yo tengo uno, Ajá. lo recuerdo. Un fajón Sí, para sí. el canasto. Y para amarrarlo. Y para, Sí, exactamente. sí. Y nos daba sacos. Entonces ya yo ahí cogía siempre y me encantaba coger Y era donde rápido. Chalo. Era Me rápido. encantaba, sí. Le rendía a usted. Pues nos prohibían sobar lo que llamaban las máquinas. Claro. Sí, sí, solo Entonces, maduro. cogía la bandola, ¡plá! Al canasto. ¡Plá! Eso era sobar. Sí, y eso no lo permitían. No lo permitían, pero Menos había que chocolate. hacerlo. Ah. Había que hacerlo. Sí, sí, sí. Y macho, Porque se iba el café verde con el Cierto. maduro Claro, y con un hojas y montón de todo. hojas. Ajá. pero a veces habían las bandolas tan ricas que no podía uno hacer esto, sino que mejor era. Sí, claro. Que se llevaba todo el verde y el maduro y todo. No, pues no, pero uno No cuando les sobaba gustaba. tenía cuidado de dejarlo Sí, no le- verde. no les gustaba. Claro que siempre se le iba, quedó Sí, otro claro, grano de claro. café verde, ¿verdad? Después, cuando ya fui madurando en edad, me dieron cogida donde Chumaja, que llamaba, que iba Solo un mujeres. camión El lleno de pobre de señoras. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres, éramos solo mujeres, Las y ahí monjas. entonces ya ahí ya dejé de ir a andar pidiendo que me dieran cogida, entonces ya ahí ya era fijo uno la cogida porque era seguido el tiempo y ganaba uno el tiempo, porque eso era unas zonas muy grandes Sí, de claro, café. claro. Entonces cogíamos en un lugar, ya después decían vamos para tal parte y ya cambiábamos de zona, cogíamos y seguíamos y a mí me daba tiempo todas las vacaciones, Todas las vacaciones. de estar ahí. Habían señoras con mucho respeto. Una vez fue una noche de luna, la víspera, y se alborotó el culebrero. Ajá. Se alborotaron las culebras. Cuando yo iba allá, fulana, de aquí de la Cruz Roja, muchas señoras iban. Solo una culebra. Ah, yo me iba a matar la culebra, ¿verdad? Literal, No era sería literal. cierto, sino que la pasaba. Era literal. Literal, a eso me llamaban. Sí, sí, sí. Una vez me acuerdo que había un tronco grande, viejo, la culebra se metió, dejó la cola de fuera, ¡fla! Le di a la cola y se vino y se me pegó, porque también teníamos que ir con pantalones, Ah, ¿verdad? sí, Y en ese claro. tiempo nosotros no teníamos pantalones. No. Entonces, No se usaba. el finado Misael Rojas Misael, sí. le hacía a la señora Vera unos remiendos en las rodillas famosos. Nunca he visto un remiendo en un pantalón de trabajo como se las hacía Doña Vera. Y ahí esos pantalones, y ahí me quedaban grandes, ¿verdad? Lógico, ¿eh? Se pegó la culebra y yo con el mismo palo le di y la maté, ¿verdad? Qué valiente. Pero Sí, esa vez fue muy duro porque no tenía uno noción cómo defenderse de las culebras. Sí, claro. Pero sí me defendí, maté culebras. Pero les daba un golpe por la cabeza, no era con machete. No, No, que no, va no, de no, barrote, con
la Ya se come, familia. Así, pues muchas señoras me dicen, ay, Sol, que echa, que te animaste, es que nosotros no podíamos. El susto a mí me hubiera dado mucho susto. Porque fíjense que Roger en un tiempo compró una finquilla aquí en Alegría y tenía café. Y entonces yo antes no había tenido que ir a coger café, ya casada, iba a coger café en la finquilla. Y vieron el susto que me pegué un día, porque de la planta de café cayó una rana. Yo esperaba una rana. Una ranita verde. Pues puña, y tiré el canasto por allá, todo el café se me cayó. Ahora imagínense con una culebra. Sí, yo hubiera sido muy inútil también. Sí. Pero algo muy bonito en ese tiempo. Pero ya en ese tiempo empezaste a trabajar en Guaysa cuando saliste del colegio, ¿verdad? Ah, sí. Pero ahí quiero destacar algo muy importante. Porque no había zapatos para ir a coger café. Entonces yo venía al colegio, Descalzo. me descalzaba y iba a coger descalza. Descansa. Sí. Descalza. Descalza, iba uno a coger café. Qué rudo, ¿no? Y el colegio eran los zapatos que había que tener cuidado. Sí, los rendía. Los vendía para otro año, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba a coger café descalzo. Así fue hasta cuarto año. Ya en quinto año ya no fui a coger café. Para coger café. Ya en quinto año venía bachillerato, venía todo eso y entonces perdí la escogida. Perdí la escogida. Pero sí, yo me siento muy orgullosa de la pobreza que tuve, del trabajo de mi madre, del trabajo de mi padre Y lo que logró. y lo que me gané en bachillerato. Nos ganamos el bachillerato, lo más lindo, porque estudiábamos en la Sí, estudiamos mucho. Estudiábamos. Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando Soleira sacaron el bachillerato, yo andaba con Edgar Chulis. No sé si te recuerdas. Yo llegué con Edgar allá a la casa A mi casa. y resulta que, no sé, dice, bueno, no son los machos. Los machos, ¿qué hacemos? Tomas un chaguito, algo aquí, está tu papá ahí, ahora. Y fuimos lo que Joaquín Bonilla le compramos una botella igual, entre Macho y yo, y nos fuimos allá, y ahí estuvimos, no sé, vacilando. Celebrando el bachillerato. Celebrando el bachillerato, ¿verdad? Que era Kiko y Machichuli, eran de la misma pelota. De la misma pelota, sí, ahí estuvieron con papá, porque ya estaban celebrando el bachillerato. Claro, Había comprado. No, todo un esfuerzo y... Salimos de un bombia, o sea, No, ¿quién dice? En esas edades, ¿no? oye, bueno, solito, Pero en la casa de Sole siempre fueron muy acogedores. Sí. Sobre todo doña Bora. Yo me iba muy a menudo a la casa de Sole, pero ya después de graduado, yo creo Sí, que graduado, en tiempos de colegio. Tiempos de Pero colegio. yo me iba donde Bora las noches que podía. Las que no llegaba novio, yo me iba a la casa de Sole. Como 2 por semana. Íbamos a hablar y conversar, y doña Bora siempre no faltaban jarrito de agua dulce. Qué rico, todas las noches. Entonces yo me esperaba hasta que Bora nos daba agua dulce y todo eso. Y antes, 8:30, 9 de la noche en Paraíso. ¿Ya Era como medianoche o más, como que Ya me imagino a abuela Argelina. Y era muy de noche ya. Cuando me cogía las 8:30 o 9, ay, pucha, Ahora sí. que, bueno, me venía a la calle principal y de allí salía corriendo por la calle principal y ahí nada me pasa. Por media calle. Pobrecito, mi papá ya estaba siempre afuera esperándome.
Y después me daban regañadas, pero ¿por qué se queda tan tarde? ¿Por qué Tengo no? que escuchar Pero a tu es que mamá por no eso. nos dábamos cuenta, hablábamos y de todo, y mientras nos tomamos agua dulce y todo eso, Sí, claro. y ellos siempre fueron muy acogedores. Doña Oye, Aurora era muy perdón. especial. Y usted vivió siempre aquí frente a Cepasa y usted siempre vivió frente Allá a... sí. Sí, cierto. Ujú. Aquí. Y de aquí, ese año nos graduamos 4 Sí, de bachilleres. era Edgar, Edgar. no, vos y ¿Y yo. Lieti? No, Lieti no Ay, terminó. Terminó. No se perdió, yo creo que algún examen, Lieti no terminó, pero nosotras... Ustedes- Pero nosotros estudiábamos en la madrugada. La única luz que había era de la municipalidad. La municipal. Entonces ahí Sí, llegábamos los 4 a estudiar. A la Muni. A la música. a los corredores de Bueno, la... ¿En serio? Y era como muy perezosa, ¿verdad? Como muy perezosa. Sí, no, Lieti no. En cambio nosotros 3 sí le dábamos Le todo ponían, le ahí ponían, en sí. las madrugadas, ¿En porque el serio? único bombillo Pero ahí en la jefatura. En la En la jefatura. ¿En serio? ¿Y sabe ¿En quién serio? era muy especial? ¿Se acuerdan de Molina? De Molina, Luis a ver. Molina. Luis. Luis. Era muy... Sí. Que era paralelo. Sí, Y como en esas horas andaban repartiendo pan, Luis Molina llegaba y nos daba un pancito. Ay, Con bueno. cariño, porque pasaba y nos dejaba pan. ¿Qué? Estudiaron tarde para repartir pan en la mañana. De las Ah, sí, chupas, sí, sí, pasa. Una canasta. Sí. Ah, sí, que nos levantábamos a las 4, era Sole. Sí, a las 4 ya teníamos que estar en la municipalidad. Ajá. Y entonces estudiábamos en la... Pues era como una moda y estudiar en las madrugadas, Sí, sí, ¿verdad? Sí, pero era la mejor hora para estudiar. Era, Sí. Pero era muy bonito porque Esos tiempos. nos ayudábamos. Ajá. Nos ayudábamos, ¿verdad? Que Sí, le costaba sí, a uno una cosa, entonces ya Sí, muy interesante. había el otro y lo que no sabía uno, el otro lo... Y ahí llegaban ya listas para irse para el colegio. Y ahí teníamos que ya llegar a la casa. No, ya pero llegar íbamos a la casa ya nada más de A cambiar. Ya alistarnos para ir al colegio. Sí. Qué duro. Sí, Qué bueno, sí. Sí, eran Muy buena épocas muy anécdota esa. bonitas Sí, antes. sí, Ah, muy bonito. Sí, sí. Totalmente diferente. Diferente. Ujú, ujú. Oye, ¿cómo hacían con esos tiempos tan terribles? Las 4 de la mañana en la jefatura. Pero Dios nos acompañaba, ¿verdad? Porque si no llovía. Cierto que en Sí, esas sí. épocas no lloviera, ¿verdad? No, ¿verdad? No me acuerdo que no lloviera ni nada. Sí, así, siempre Paraíso ha Sí, sido frío. no, esas sí, horas, sí, pero sí. no de lluvia, ¿no? De lluvia no, yo no me acuerdo que tuviéramos que estar ahí lloviendo, no. No. Estudiábamos como por el lado de la Magnolia, esa zona, Ajá. para tu ciudadela. Sí, en ese Ahí era donde nos colegio. sentábamos, no en el centro. No. Nosotros No. nunca Sí, estudiamos en el centro. Donde Es ahora- que parecía que había un bombillo, ¿verdad? Sí, Más yo más no fuerte. sé, algo que nos O la lámpara del, la Puede lámpara ser la del, lámpara de la calle. la lámpara de la calle. Estaba la Sí, jefatura sí. ahí, estaban los policías. No, yo policía no. No, ya La jefatura era ahí. Pero Pero- la jefatura era ahí. No había vigilancia. Yo lo digo por mi padre. Ajá. A las 8 de la noche ya. Todo el mundo jalaba. No había No, vigilancia. Ah, yo pensé que estaba la jefatura. No. No, es que Pero eso los calabozos y todo. Todo, pero Sí, ya. ahí por ahí entraban los Pero ya- borrachitos y de todo. pero Pero ya a las había un 8 de la portón noche se grande. Sí, pero al frente de Don Ramón Sánchez. Don Ramón Ah, ahí era el portón grande. Era una entrada por ahí, por ahí era donde... Todavía está la entrada. Sí, sí, por ahí. Ahí encerraban a los borrachitos. Sí, por ahí Los entraban. borrachitos. A Macho, por cierto. Sí, además No ha dicho una mentira. A mí. Tiene que haber, claro. Tuve un problema con una persona, por cierto, en el Salón Surinam, ahí en el Alto, y me agarró un policía y me cargó, y mi papá era policía en ese tiempo. ¡Ah! ¡No! Y eso fue sábado, amanecer domingo, y yo no llegué a la casa, estaba soltero, y llega mi papá ya el domingo a recibir. Y como, a ver quiénes estaban ahí forzando a mí encerrado. Hasta usted que está haciendo aquí. Yo no sé cómo que le mariposa, no sé cómo le decía, y me agarró Aníbal Ramírez, era el político.
Y me agarraron y me metió ahí, y yo el colero le metí un la pared ahí, le pasó la mano al otro lado. Y me cerraron. Ay, macho. Y caiga de espalda, yo trabajaba con Oscar Arguedas y a encargar a la casa a bañarme. Para Y ver me iba a ver porque había que abrir a la farmacia, farmacia, a la farmacia. Y bueno, siempre. Fueron tiempos muy Son lindos. historias. Fueron tiempos muy, muy bonitos, ¿verdad? Ah, Y Soli, ¿cómo fueron entonces ya esas primeras entrada a la escuela? De ser maestra, venía saliendo del colegio y ya Sí, empezaba. estábamos en la calle. Ajá. Pero a mí me nombra, había un señor que se llama José María Chaver. Y él me mandó a trabajar a Pacayas. Yo trabajé 3 meses a Pacayas. Pero ahí mismo me dijo, no, yo me la traigo. Entonces trabajé en Cachí. El primer año de trabajo mío fue en Cachí. Después, como ya conocía yo Urasca y todo eso, ¿verdad? Me mandaron a Urasca. Pero como dice Silvia, ¿cómo hiciste para entrar a trabajar sin tener ninguna experiencia? ¿cómo fue? Ah, se la jugaba uno de lo lindo. Esa es la gran diferencia. Se la jugaba uno de lo lindo. ¿O sí o sí? O sí o sí. Sí. Y si servía, sí. Sí. Pero dichosamente, y me siento muy orgullosa, que todo lo que yo hice en esa época fue bueno. ¿Usted quería ser maestra desde Sí. que estaba en el cole? No, Desde Porque niña. Emma pensaba estudiar educación. yo hice examen de pues admisión sí. en la U. Ajá. Y la gané, fui con Adriana a hacer el Ajá. examen. Adriana se lo ganó, yo no. Yo me gané el examen, Ajá. pero yo no podía trabajar. ¿Cómo trabajabas yo? Ah, ya. Sí. No había economía No para había. trabajar al lado. Sí. Y entonces, William, mi hermano, cuando él se graduó, no quiso ser maestro. En cambio yo dije, ay, no me queda más, No me queda más. voy a ser maestro. Y fui, y sin embargo, esos trabajos y toda la relación con un pueblo, con otro Ajá. pueblo, y ya en Urasca, ya fue otra cosa. Ya se sentía uno con ánimo Sí, de sí, trabajar. sí, sí, ya Y si empoderada. los chiquitos no sabían, había que enseñarlos. Hay que enseñar. ¿Y cómo, verdad? ¿Cómo? Sin ninguna experiencia. Sin ninguna Ya. experiencia. Apuro. Pero gracias al Señor, hay graduados y yo me siento muy orgullosa. Claro. Qué bueno, sí. Claro. Y como siempre, muy valienta. Y Sí, ¿verdad? Porque ¿cuántos años tenía? cuando empecé a trabajar con 18, 18 años. sí. yo empecé a trabajar con 17. Pero si tenías experiencia. Perdón. Porque si se reunían a estudiar y que si los niños más Sí, como buenas estudiantes, y les claro. explicaba, ahí te estaba Ya tenía las bases, sí, claro. Ahí te estaba Una formando. buena base. Sí. Pero claro que había una gran diferencia Claro, lógico. entre un chiquito Sí, a un adulto. sí, ¿verdad? claro. Tenía Sí. la actitud La actitud, de esa enseñar. Sí, eso sí. se hacía con la amistad y el cariño. Correcto. Sí. Pero ahí se hacía con el cariño de la pobreza en que vivían los chiquitos. Ahí fue donde usted le pudo. Ahí fue donde Sí, así Sí, le pudo. había que- Claro. había que hacerlo. Había que sacarlos adelante. Había que sacarlos como fuera y los Claro. chiquitos salían y todo, Sí, ¿verdad? claro. Buenos y todo, y estudiosos y Sí. hay fotos que, bueno, un día eso mandé una de primera comunión, porque hasta las primeras comuniones Claro. le tocaba Tenía a eso, organizar maestro, sí. el cafecito, le tocaba a la escuela. Ujú. ¿Ah? Ah. Y ahí, pues tenía que lucirse uno como fue. Oiga, una pregunta. ¿Con cuántos niños y niñas empezó usted en Urasca? En Urasca yo empecé, ya decirle, niños y niñas, Sí. no sé, Ujú. pero era hasta contar alumnos que venían de Guatuso o de San Antonio Ajá. a recibir clases a Urasca porque en Guatuso era un maestro. Era un maestro. Y bueno, gracias a Dios
venían y entonces yo podía hacer una mesa grande así y así se sentaban el montón de chiquitos y salieron graduados. Eran pequeños los grupos, no me acuerdo. Sí, no eran tan grandes los grupos, no eran así como de 30 ni de 20 siquiera. Como eran acá en el eran centro. grupos No, de- pero yo me refiero que ustedes están recién nomás empezando. Sí, Un grupo, ya un grupo de 10 para ustedes, grandísimo. ya era grande. Grandísimo. Ya era grande. Y de diferentes Claro. grados. ¿Y usted en la escuela? Bueno, es que a la escuela, yo contaba el otro día que nosotros tuvimos la gran suerte cuando yo me gradué, Ajá. aquí en la escuela Goicoechea se pensionaron varias maestras, de esas que ya eran de muchos años, ya estaban Cansaditas. deseando irse, sí, Sí, como 4 maestras se pensionaron ese año, entonces quedaron plazas. Plazos. Y yo fui muy amiga y todavía nos seguimos reuniendo con una compañera, con Grace Rodríguez, que era cuñada del señor que era encargado en ese tiempo de nombrar los maestros. Ah. Entonces tuve con la gran suerte, en ese tiempo ya habían patas seguro. Sí. Bueno, es que en las escuelas es así. Sí, todavía. Políticamente. Todavía. No, políticamente no, era político, no. En ese tiempo no era político, vieras que Era amistades. era por Amistades. una amistad. Pero los directores sí tienen todavía mucho peso en el nombramiento, en la recomendación. Exacto, pues este señor, Sí. sí, que como Grace había sido compañera y seguimos siempre Todavía amigos, nos todavía nos reunimos sí, a qué tomar un bueno. cafecito y todo. Qué bueno. Ella me recomendó con el señor con Gámez. Sí. Pero No, Gámez, recuerdo el no, nombre. Gómez o Gámez. López. Yo no sé quién era, pero era un señor Ajá. que era el encargado de nombrar a los Los maestros. nombramientos. Entonces, ese año me nombró directamente aquí en la escuela. Para empezar en febrero. Para en empezar, marzo. sí. En marzo. Entonces yo no tuve que ir a muchos compañeros, empezaban en zona rural, hacían Ajá. unos años en zona Sí, rural sí. y luego las iban pasando a escuela. Yo no, empecé directamente en la Goicoechea. Qué suerte tú. Sí, y entonces con más experiencia, no tanto como, digamos, Sole que llegó así de sopetón, Sí. a nosotros en la universidad nos mandaban a hacer prácticas en diferentes escuelas, Sí. en de tipo de escuelas. Sí. Ahí yo hice una práctica donde Sole, Ajá. yo le di visto bueno. Notas bien. Sigue la No se me olvida que en ese tiempo se estudiaban los países. Es que ahora ya la educación es como más general, es como otro tipo de aprendizaje. Ya no es como antes que uno le enseñaba capitales, ríos, nombres de países, todo. ¿verdad? Y toda la cosa. Cartago usó un plan, un proyecto que se llamaba Programa Tentativo de Cartago. Sí. Y con ese fue con lo que nosotros trabajamos Ajá. para sacar a muchos muchachos. Claro. ¿Ah? Pero se llama Programa Tentativo. Sí. Ah, lástima, yo me lo hubiera traído ahora. Ahí lo tengo. Ahora que Ahí lo tengo. programa tentativo, porque usted empezó a trabajar como en el 66. En 63. En el 63. Sí. ¿Cómo era Paraíso en aquel tiempo? ¿Mandaban a los chiquitos a la escuela o no los mandaban? No, Porque era toda una época no, de fíjate muchas que en ese reformas. tiempo sí, pues esa práctica que hice de Sole, yo llevaba de estudiar el país Nicaragua. Ajá. Nunca se me olvida. Y bueno, Sí, sí, estuvo muy bonito los chiquitos. Como todo niño del campo, ¿verdad? Siempre son tan sencillos y tan bonitos. Bueno, pero aquí me tocó entrar, si en esa época, Silvia, ya los papás eran más. Entrando Cuando yo en esa fui época, Silvia, alumna, ya los costaba mucho. Ajá. Que a veces faltaban y no los mandaban a No la los mandaban a la escuela, escuela. o los mandaban sin bañar, o iban, Sí, sí, que sí, había sí. que bañarlos en la esquela. Ya yo el tiempo que yo entré, ya no.
ya la gente era más consciente y entonces ya... Más educadita, más educadita. Sí, más, y en la escuela, sobre todo como era la escuela central, era la escuela principal en esa época, la Goicoechea era la principal del paraíso. Sí, Era en ese año ya, antes había estado doña Julita. Ajá. Doña Julita Pacheco, y doña Julita era estricta, muy cuidadosa con todo, y entonces era, ya la escuela tenía un matiz bonito, era de mucho respeto, de mucho cuidado con las cosas, y el año que yo llegué ya había cambiado de la dirección y era don William Cordero. Pero don William era como el coco de la escuela en ese tiempo. Yo entré en la vieja Silvia, ese año se quemó, en octubre del 63 se quemó la escuela. Ya yo estaba trabajando ese año. Y no, realmente fue una experiencia muy bonita al iniciar, con el susto ese de que era don William el director. Y tenía fama muy estricta. La fama que tenía de bravo, dicen que era terrible. Bueno, Los chiquillos le tenían miedo. miedo. El problema era ese, que no era respeto, era miedo. Tenía todo el mundo por él, ¿verdad? Pero bueno. Yo dije, a mí me va a coger demonio pirucho, porque como estábamos entre familia, yo dije, bueno, quién sabe cómo me va a ir. Lo único es que como yo entré ese año, me dio un grupo de cuarto grado y me buscó a todos. Digo yo que él me buscó, pero quién sabe, pero eran todos terribles. Como que sacó de todos los grupos. Y le mandó todo eso. Pero bueno, mi hermana Nidia había sido maestra por un tiempo y ella me dio algunos consejillos que me sirvieron mucho y de verdad no tuve tanto problema con los chiquillos, rapidito, como dicen, se acomodaron a la disciplina ya. Además, como yo era brava también, porque la gata decía, el de María Teresa, mi prima, es que la gata es muy brava. Sí, es cierto, Emma tenía fama de maestra brava. Sí. Pero todos, además de maestra brava, eran muy cariñosos. Los chiquillos, yo me llevaba muy bien con los grupos. Al inicio los traía aquí, pero después... Pero es que ya con esos santos, tú sabes que hay una rejunta de verdad. Pero llegó empoderada. Y aparte, familia del director. Con esos antecedentes. Pero no, vieran que la gente ya, los padres de familia, eran diferentes a los, digo yo, a los de ahora, porque los maestros se quejan mucho ahora de que los padres de familia, no todos, pero que una gran mayoría ya no colaboran con el maestro, ya no. En ese tiempo tenía usted al padre de familia a su favor siempre, siempre era un aliado en lo que uno quisiera pedirles, me ayudaban con todo, si era de ayudar al muchacho en la casa o si era de hacer cualquier trabajo, hasta trabajitos le hacían a uno en la escuela. Eran personas muy buenas en ese tiempo. Y en ese año, pues tristemente, fue cuando se quemó la escuela. La vez pasada hicimos como una reconstrucción de cómo era esa escuelita. La escuela era la típica escuela de ese tiempo, que era la entrada principal, pero entonces vos cogías para acá y para acá. Tenía 2 aulas a un lado y 2 aulas a la otra. Pues estaba la dirección aquí en una esquina, seguían otras aulas hacia un lado y al final estaba lo que llamábamos el salón la escuela, como el escenario, y el escenario donde hacíamos a la par. Y al otro lado estaban las otras aulas, al final había la cocina, lo que tenían un bañillo, que había un baño allá en un rincón. había piscina ahí. Bueno, nosotros vayamos, chicos de personas. Un cuadrillo, era un Era un cuadrillo, pero lo llenaban de agua. Pero un tiempo se había usado
para bañar a los chiquitos que llegaban muy sucios o muy... y que los papás no los bañaban, pero había la autorización de los papás, Sí, porque sí, nunca hubo nunca. problemas. Yo los bañaba ya. Y después del otro lado estaba la cocina y detrás del escenario estaban unas bodegas. Ahí había unas bodegas muy grandes donde estaban todos los expedientes y todos los papeles que había que guardar ahí. Y había un patio central muy lindo, que era donde, y en el puro centro a la entrada estaba, en dirección estaba el corredor y estaba la campana. La campana, que yo no sé si Macho como bandido la tocó alguna vez, pero en ese tiempo la campana era muy Ahora les importante. cuento un chiste, pero... Ya después, esa campana se cambió por un timbre, con los años ya fue Timbre, timbre, sí, timbre. pero la campana, más de un bandido que podía, tocaba la campana y no era hora de tocar la campana. salía corriendo. Era brincar, sí. Pero era muy bonita, el patio central era donde salíamos todos a jugar y entonces ahí pues intercambiábamos entre unos grupos y otros, siempre había relación y no era tantísima la matrícula como llegó a tener la Goicoechea después, ¿verdad? Pero no era... Y los grupos que teníamos en ese entonces no eran tampoco tan grandes. Tan grandes. No, tal vez como unos 20, 25, tal vez. Ya siendo pues después, ya cuando yo terminé de trabajar, los grupos eran de más de 30, entonces era muy difícil. Sí, qué cansado. Sí, eran bueno, otros tiempos. Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de que la niña Betty Porchonelli, después de clase, Betty Solano. Solar Porchonelli nos daba clases en la casa. En la casa. Sí, recuperación. individualmente. No, recuperación o no, nosotros a ella le gustaba. Sí, a ella le gustaba. Íbamos periódicamente. Ah, Pero solo recuerdo que nos traslademos porque son dos escuelas muy diferentes. Total. La de la niña Emma y la de la Sol. completamente, y era la misma etapa, en la misma época. Contanos lo de las letrinas y cuando Sí, ¿cómo era la escuela? se formara la escuela de Nebraska. Oh. Cuando yo llegué a Urasca era muy pobre. Lo poquito que trabajaban los hombres al campo, en sus siembros, con eso tenían que pasar. Entonces, habían chiquitos que en realidad eran muy pobres, porque no eran 2 chiquitos en un hogar, sino que 5 chiquitos de diferentes edades, años, que tenía que mantener el señor. Entonces, no había letrinas, ellos iban a los solares. A los solares. Entonces, en el Ministerio de Salud trabajó Alberto Bonilla, hermano de Anselmo Bonilla, mucho tiempo. Y ese fue mi salvación en todo. Alberto, esto y esto. Sí, hay letrinas, te las podemos llevar, pero dame tiempo, porque había que tener tiempo para conseguir carro. Único carro que tenía la Salubridad Pública para trasladar, para llevarlos allá. Entonces, pusimos letrinas. Eso fue una de las cosas que yo me sentía muy contenta, muy orgullosa, porque ya no había suciedad en las casas, ¿verdad? Y aún más, en esas pobrezas, se pueden ustedes imaginar que no hay mucha limpieza. Habían muchas casas de unos aseos que daban gusto y otras que asustaban. Entre las casas de aseo eran las hijas de Pedrito Piu, que llamaban aquí, de Pedro Solano. Y aquí don Pedro Solano. Había una se llamaba Isabel, la otra se llamaba Dilia, y ahí ellos tenían sus casitas que daban gusto. Y llegó Alicia. Y la mamá de Que llegó Alicia también, Alicia. ¿así? Y la mamá de Fernando Quiroz, el de la farmacia, era una mujer que raspaba paredes. La mamá de Fernando. La Fernanda. Sí, Fernando era de esa zona.
Fernando era de esa Sí, familia. claro. Y eran asiadas al máximo. No se les podía Sí, sí. señalar con nada. Con nada. Esa era la belleza de que muchas madres de esa época eran unas asiadas y otras no. Pero había que ayudar a las que no. Claro, claro. Y eso se hizo, pues yo las visitaba y yo les decía. Y a mí nunca vi una mala cara, porque yo les dijera esto y esto y esto no me gusta. Y los chiquitos, bueno, con mucho orgullo, ¿verdad? Llegaban los chiquitos aseaditos y todos, pero otros llegaban orinaditos, con ropas que no. Sí. Entonces había una señora que también era nieta de Pedrito Pío, Teresita, que vive ahora en Los Solares, Tere, hermano de los, mamá de los serranos que tienen el taller de actividades allá en La Joya, Ah, ya. Heredianos. al puro frente de la escuela. Entonces, Y esos creo- Tere lavaba la ropa y con plancha, taca, 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 sería que medio la secaba, pero la tenían los chiquitos. Entonces se me ocurrió que podíamos tener ropa extra en la escuela para esos chiquitos. Para esos chiquitos. Y entonces eso lo logramos también, ¿verdad? Sí, para cuando llegaban les daban esa ropa. Le dábamos esa ropita limpia, ¿verdad? Entonces ya, bañaditos y de todo, ¿verdad? Claro, había mamás que usted llegaba a hablar y eran furiosas. Usted aquí, pues no señor, lo siento mucho. Uno se les enfrentaba. Sí, había que hacerlo. Se les enfrentaba y ellos y ellas reaccionaron. Por eso Urasca es lo que es Urasca. Pero es que en esa época se acostumbraba que el maestro hiciera visitas a la escuela. A la escuela. Y teníamos un cuadernito de visitas, de las visitas que hacía uno durante el mes. Ajá. Eso facilitaba muchísimo el que uno conociera los hogares, Cómo vivían, las familias. las porque condiciones. A veces a la escuela llegan o muy mudados, o muy aquí, o muy allá, o se ponen lo mejorcito que ponen los Sí. papás, o qué, pero onda a saber cómo viven en la casa, ¿verdad? Sí. Cuántas sorpresas se llevaban a veces en Claro. esas visitas. Sí. Pero en ese tiempo, como dice Sole, los papás no se enojaban. No. No, más bien agradecían Aceptaban, cuando la niña agradecían, iba a la sí. escuela. Sí, Sí, a la casa. y eso- A la casa. Y le permitía a la casa, y eso le permitía a uno también hacer una mejor labor. Sí, claro. Es que Hay ahora una relación más directa. Pero también había, bueno, a mí no me tocó, me tocó la época del borrador. A mí también. O del pellizco. Era, A mí me tocó, a a mí me tocó. yo ni borrador ni pellizco, Sí, pero pero sí a mí me me ganaba el bracito así. No, A mí cuando me estaba tocó el fregando. borrador y la regla. Ajá. Sí, No, yo no sé eso. No sé. sí. Sí, Tenía una niña yo- en la Eugenio Corrales, bueno, se llamaba Goigochea, que yo no sé por qué le cambiaron el nombre. Le pusieron- Goicoechea, le número pusieron- 2. Goicoechea número 2, luego le cambiaron el nombre, no sé por qué, hasta la fecha. Pero tenía una maestra de música que tenía una puntería para la tiza y para el borrador. Y es que se lo pegaba uno. Sí, claro. Sí, pero pues ya eso era peligroso. Y eran ya. borradores, Ajá. eran borradores que tenían una parte de madera. De madera. De madera, era la parte de Sí, arriba de madera. de madera, Era donde duro. se borraban. Sí, sí, claro. Claro, y tenían pulso, bastante. Buen pulso. Yo bracillo sí jalé. Aquí, porque un profesor nos decía siempre, ustedes primero pongan autoridad. Ajá. Esténse callados hasta que todos les pongan atención. Atención, desde ahí. No empiecen a trabajar si no hay atención, pero también cuando no ponen atención o cuando hay algo, dice que sientan que hay autoridad. Dice, jalarle el bracito al chiquito, hacerle, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Entonces hay respeto, decía él. Claro. Y tenía razón, Claro. porque había alumnos que había que hacerles sentir que ahí estaba el maestro, ¿verdad? Sí, eso era muy importante. Muy importante. Sí. Entonces esa autoridad, y ya con los años, yo gozo porque hasta unos malganzones, unos mamulones que ya estaban como en quinto, sexto, no me acuerdo, pero ya eran grandototes, una vez yo esta es una nalgadita les di, buena nalgada. Estaba don Víctor Julio, era
el director. Y yo los tenía ahí en una esquinita y con una nalgada que les di a cada uno. Y me dijo, y se reía. Dice, usted se arriesga que un muchacho de estos más bien le ve a usted porque era uno muy alto. Y no, pero era una forma también de que el chiquillo entendiera que tenía cierto respeto. Y no le hacía daño, es que ya también la violencia como Sí, que sí, no. No, de guardia, jamás, en cuanto a eso no. cuanto a eso. No. Pero realmente fue una época, bueno, la de Sole, la niña Emma, muy linda, muy de derecho. De derecho, ¿por qué? Porque fueron formadoras. Sí, es cierto, sí, es cierto. En todo el sentido. Ajá. Y eso nadie se los puede quitar. Exacto. Fueron formadores. Y agradecerles porque pasaríamos horas de horas escuchando bellas anécdotas. Ahora seguimos contando la posgraduación En el cafecito. Pero sí, agradecerles porque se traslada uno de otra manera. Sí, Totalmente. Claro. no, y era una época muy bonita donde también los niños también se acostumbraron a ayudarse unos a otros. Yo siempre insistí mucho en que todos en algún momento o en algún aspecto de la vida necesitamos ayuda. Claro. Y entonces insistía siempre en que porque en todos los grupos hay unos más inteligentes, Sí. más Claro. ágiles, más rápidos que Sí, otros. que les cuesta Entonces, sí, y en la escuela con ayuda de Elda, que habíamos ido, de la niña Elda, habíamos visitado escuelas especiales, escuelas de laboratorio y escuelas que trabajaban por grupos y con fichas de trabajo. Empezamos a trabajar por grupos, también el grupo de ciencias, el de sociales, el de matemática, con fichas que las hacíamos fichas para todos los alumnos. Eso facilitaba mucho a veces que se ayudaran unos a otros, porque había algunos alumnos que terminaban más rápido los trabajos, entonces también les teníamos rincones de lectura, rincones de ciencia, entonces eso les ayudó a que ellos pudieran no solo estar con su cuaderno y su trabajo, su libro, sino que podían pararse a hacer otros trabajos para desarrollar otras áreas, que eso era muy importante. Hacían más sociable el asunto, Ajá, socializaban. sí. Solo la despedimos. Lo único que quiero decirles es que los niños en las zonas rurales ni tenían uniforme, ni tenían zapatos. Eran descalzos y iban con la ropita que tenían. Sí, ahí no existía. Ahí, Y la escuela le daba los cuadernitos. Y la escuela le daba los cuadernos. Esto porque mucha gente nos regalaba cuadernos. Y a veces llegaban del ministerio con una simple caja, pero había que repartir. A ver cómo repartíamos. Pero descalzos y sin uniforme. Una preguntita nada más. ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando así, en esas condiciones? En esas condiciones Sí, tan duras. pudieron haber sido por lo menos de 8 a 10 años. Que aguante. Sí. De ahí De para adelante, lo que ocho a sea, para usted. Y ya de ahí para allá, ya Lo que sea. surgieron muchas cosas. Claro. Sí. Vos decías el ICE. Cuando llegó el ICE, ¿puedo seguir? La Sí, situación claro. cambió. Cuando llegó el ICE, Daniel, que fue mi esposo, él trabajaba en el ICE y me decía, necesito trabajadores. De hecho, puedo hablar con los padres de familia de los chiquitos a ver qué van a hacer, ¿verdad? Qué bien, sí. Dijeron sí. Y se fueron a trabajar el ICE, entonces era un cambio era radical. diferente, la gran ayuda Sí. que dio el ICE. Sí. Porque el ICE les dio trabajo y les daba subsidios y los ayudaba Y bien remunerados. y en esa bien época, remunerados. plata, Entonces ahí cambió. Sí, totalmente. Pero aún así, el ICE empezó casi paralelo a la escuela cuando yo llegué, pero aún así los chiquitos siempre seguían siendo descalcitos. Y siempre se costaba pobrecitos. ¿Qué pensaba papá? Hacer
una casita nueva. Ajá. Cambiar Ujú. la vida del chiquito en la casa. En la casa. Sí. Entonces preferían eso, ¿verdad? Sí. Claro. Pero 10 años más o menos, hasta que ya cambió, ya ellos se acomodaron, y Claro. ya tenían su dinero y ya podían hacer muchas cosas. Disponer de otros tipos. Pero vea, es muy curioso la vida, uno dice, bueno, ha cambiado, pero bueno, ahora Brian mío ha estado yendo a colaborar con el padre Federico, Federico, ¿qué apellido es? El chiquitito que estuvo aquí en Paraíso, Federico, bueno, no sé, el padre Federico, él lo nombraron ahora en la Suiza. Ujú. Y entonces han estado visitando comunidades muy rurales en la zona de Turrialba, por la Claro. Suiza, Indígena. más allá de la Suiza. Indígena. Y entonces uno dice, en esta época, ¿por qué se ve todavía Sí. tanta pobreza? Tanta pobreza. Y que todavía tanto niño que no tiene casi ni para ir a la escuela, ni para ir al colegio, caminan horas los que tienen Esas son las ese terribles. deseo de estudiar, tienen que caminar. Una vez fuimos a visitar la comunidad porque Fran me llevó a conocer, tienen que caminar como hora y media todavía Para caminando poder llegar a la escuela. para poder estudiar. Y que no tienen para útiles, ahora están haciendo una campaña para recoger. Dice, ¿cómo es posible, verdad? Que ha pasado tanto tiempo y que todavía Y que las condiciones Ah, sigan siendo mejor. esas. que las no haya condiciones en comunidades siguen Sí. siendo las mismas. Y a uno le da cosa ver que también que el Ministerio de Educación Va para atrás. Recortando cada vez presupuestos. más bien va para atrás, Va para atrás, no va para para atrás. mejorar No, eso. mejorar. Entonces, qué difícil es, ¿verdad? Pero ¿Qué nos espera? No, y la respuesta es, y para finalizar, todos somos pobres, nada más que unos con un poquito más de suerte que otros. Que os- Sí, eso es todo. Sí, Eso es despedimos. sí, Muchas gracias. bueno, Muchas todo gracias. eso.